Saludos cordiales, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de ahora, 16 de agosto, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los intervalos. Este es prácticamente el último tema que me les va a salir en lo que sería su primera evaluación parcial. Es parte de lo que es la unidad número 1 siempre. Y vamos a hablar qué son los intervalos, cómo es su representación, cuál es su notación y cómo lo vamos a definir. Me disculpo, no puedo estar ahorita conectada, pues estoy teniendo una situación de emergencia con uno de mis hijos, pero voy a tratar de estar atenta a cualquier consulta o a cualquier duda, ¿verdad? En dado caso, como estoy en movimiento, me falle lo que sería el internet o algo, pido sus disculpas. Sin embargo, se va a dar cuenta que he tratado de grabar la clase con el objetivo de que no perdamos este espacio y apoyándome y voy a solicitarle a Mauricio, si anda por ahí, ¿verdad? Que me ayude en cualquier momento los compañeros tengan alguna duda, alguna consulta, por favor hacerla y Mauricio va a estar atento a pausar lo que sería la grabación de la clase, más bien la grabación del video, para poder solventarles sus dudas. Yo voy a tratar de ser lo más clara posible para no afectarlo. Igual vamos a hacer un repaso en la próxima clase. Cualquier duda, cualquier consulta, escríbanme, pero sí vamos a apoyarnos bastante en el instructor, ¿verdad? ¿Qué son los intervalos, jóvenes? Los intervalos los vamos a definir como un espacio comprendido entre dos números de la recta numérica. La recta numérica, usted sabe que esto viene desde menos infinito hasta más infinito. Entonces los intervalos es tomar un bloque de esos números y representarlos como un intervalo. Eso es prácticamente la definición de un intervalo, el espacio comprendido entre dos números de la recta numérica. Cuidado con esa definición porque esta es pregunta de exámenes. ¿Qué es un intervalo? Es un espacio definido entre dos números de la recta real. La forma de representar gráficamente o visualmente los intervalos es esta que tenemos acá. Tenemos nuestra recta numérica y por ahí se puede ver una línea roja con un extremo abierto, un extremo cerrado. Eso representa lo que es un intervalo de, de números dentro de la recta. Los intervalos jóvenes pueden ser de tres formas. Intervalos cerrados, representados con corchetes cerraditos, ¿verdad? Intervalos abiertos, representados con lo que sería un paréntesis, e intervalos semiabiertos o semicerrados. ¿Qué quiere decir semiabiertos o semicerrados? Que un extremo puede ir cerrado y abierto o abierto y cerrado, ¿verdad? Eso es lo que representa. Esos son los tres tipos de intervalos o de características que pueden tener nuestros intervalos. Toda esta lámina es pregunta de examen, jóvenes. Espero que tomen nota. Ok. Ahora tenemos entonces un pequeño ejemplo para que podamos comprender mejor. Me dice determinar en notación de intervalos cuando una persona es menor de edad en nuestro país, ojo, en El Salvador. Determinar en notación de intervalos cuando una persona es menor de edad. ¿Cómo lo vamos a determinar? Sencillo, jóvenes. Primero, tenemos, dice, como resultado que una persona será menor de edad desde que nace. Mientras es su mamá, su papá, su mamá, el papá no puede ser embarazada. Mientras su mamá está embarazada, no podemos contar la edad de una persona. Ahí contamos la edad del feto, el embarazo, el periodo de embarazo. Pero cuando nace, ahí sí podemos empezar a contar la edad de una persona. Y lo podemos restringir hacia un punto que ahorita me están pidiendo la edad cuando una persona menor de edad. Entonces, en nuestro país es menor de edad hasta que cumple los 18 años. Entonces, ya tenemos esos parámetros.
lo vamos a representar en notación de intervalo de la siguiente forma. Si decimos que desde que nace empieza a contar la edad, entonces empezamos desde 0, ¿verdad? ¿Por qué desde 0, ingeniera, y no desde 1? Porque antes de cumplir un año usted pasó por un mes, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 11 días, 7 meses, 11 días, 3 minutos, así, ¿verdad? Su mamá le fue tomando fotos en cada uno de los meses hasta llegar al primer añito. Pero desde que nacemos empieza a contar nuestra edad. Es un intervalo cerrado. ¿Porque es un intervalo cerrado? Porque no puedo tener yo o no puedo empezar a contar el tiempo antes del nacimiento. ¿Por qué no lo podemos contar? Porque antes del nacimiento eso era un embarazo. No es contable, no forma parte de lo que sería la edad de una persona. Esa es una gestación. Para que empiece a contar el tiempo es desde que usted nace. Ahí contamos la edad. Entonces cerramos nuestro intervalo a partir desde 0. Y llega a nuestra edad hasta que cumplimos 18 años. Y por este extremo tenemos un intervalo abierto. ¿Por qué por ese intervalo está abierto? Lo explicamos a continuación. Decíamos, desde ser un intervalo cerrado, porque una persona menor de edad empieza a contar su tiempo desde que nace, ¿verdad? Entonces iniciamos desde 0, dentro de corchetes, indicando que este es un intervalo cerrado, coma, para diferenciar el otro extremo del intervalo, 18, pero en este caso se puede observar que el intervalo está abierto. Y dice que el día que cumplo 18 años es menor de edad, pero no con 17 años y 11 meses. Tengo que tener exactamente 18 años cumplidos para yo poder ser un mayor de edad. De repente me dice, mire, pero este día cumplo años, no, mañana cumplo años y estamos ahora en 16 de agosto a las 11:58 p.m. Sigue siendo menor de edad. Hasta que usted no cumpla sus 18 años, entonces ese intervalo va a cambiar, ¿verdad? Pero el intervalo va abierto hasta los 18 años y no incluye el número 18. ¿Por qué no incluye el número 18? Porque si usted tiene lo que sería 18 años, se convierte en un mayor de edad. Entonces, por eso va en el intervalo abierto. ¿Por qué? Porque yo sé que en mi país a los 18 años ya se es mayor de edad. Entonces, para representarlo, yo lo voy a representar de 0 a 18 es menores de edad. Pero el 18 no está incluido en el intervalo. Está un intervalo acá abierto. Quiere decir que llega esta línea llega hasta 17 con 11 meses, 12 horas, 59 minutos. Hasta ese intervalo va a llegar. Allí sí, yo lo puedo restringir y lo cierro. Se cerró, todos estos son los menores de edad. Pero para representarlos en la notación de intervalo lo vamos a poner coma 18 y el paréntesis indica que es un intervalo abierto. Porque es un intervalo abierto, indica dos cosas. No incluye el 18 y aparte de ello su edad sigue corriendo. O sea, se puede seguir cumpliendo años, no hay ningún problema. Pero solo pierde una característica. Ya no es una nota, sino que ahora se convierte en un adulto joven, ¿verdad? Espero que se comprenda, jóvenes. Si no, cualquier duda, cualquier consulta, me la pueden dejar en el área de Teams, del área de chat, o tal vez el instructor puede hacer una pausa y tratar de solventarlos, ¿verdad? Pero vamos a ver otros ejemplos de intervalos. ¿Qué otros ejemplos de intervalos podemos tener? De repente yo le digo, mire, vamos a ver lo que sería
este intervalo de acá, el conjunto A, pongamos. El conjunto A, 9,10. Acá tenemos un intervalo cerrado. Y son intervalos cerrados. ¿Qué quiere decir el siguiente intervalo? El siguiente intervalo me está indicando que esta notación me incluye todos aquellos conjuntos que comprenden los números entre 9 y 10, ambos incluidos dentro de lo que sería el conjunto, ¿verdad? Pero si yo lo tuviera de la siguiente forma, 9,10, y aquí el intervalo abierto, este es un intervalo semiabierto donde está incluido dentro del conjunto de números el 9. Está incluido porque son intervalos cerrados desde 9. Pero no el número 10, porque me está diciendo que es un intervalo abierto. Entonces, todo lo que esté antes de 10 sí va a estar incluido dentro de ese otro intervalo. Pero el 10 y después del 10, eso ya no lo vamos a incluir. Cabe recordar que cuando nos refiramos a números reales, nos referimos incluso a números no enteros, números irracionales. Por ejemplo, el número 9 y 5, aquí lo vamos a poner, por ejemplo, el número 9 y 5 formarían parte de ejemplos de intervalos que mostrados como números reales, ¿verdad? O de repente podríamos decir el siguiente ejemplo. Yo le podría poner un intervalo de 7, infinito. En este caso, los intervalos comprenden los números mayores a 7 hasta el infinito. Ojo, números mayores a 7. No incluimos el 7, sino que números mayores a 7 hasta el infinito. Por la notación que tiene, que son intervalos abiertos. Entonces, así vamos a ir trabajando lo que serían los ejercicios que vamos a desarrollar. Pero esto es un pequeño ejemplo, jóvenes, de cómo se presenta, cómo pueden comprender ustedes los intervalos en cuanto a su definición. En cuanto a su definición, recordarles, vamos a borrar, los intervalos son valores o números que se encuentran dentro de la recta numérica, de la recta real, desde menos infinito hasta más infinito. Cualquiera de los números que se encuentren por este extremo se va a convertir en un intervalo. Yo los puedo hacer cerrados o abiertos. De repente yo tomo, por acá tenemos el 0 y por acá tenemos el -3 y por acá tenemos el 3. Entonces yo puedo representar intervalos cerrados desde -3, 3 y usted sabe que incluye esos valores. Pero también lo puedo representar -3, 3 y usted sabe que va a tomar todos los valores que están antes de llegar al 3. Antes de llegar a -3 y 3 hay n cantidad de valores que podemos tomar y cualquier tipo de número que se encuentre entre ese espacio. También lo puedo poner cerrado por el extremo de -3, abierto por 3, o lo puedo dejar abierto por -3 y lo puedo dejar cerrado por el 3 entero. Entonces, esa es una forma en que yo puedo representar un intervalo, jóvenes. Pero vamos a ver la expresión y representación matemática de los intervalos. Así como veíamos en conjuntos que se pueden expresar, su notación puede ser por compresión o por extensión, también lo tenemos en los intervalos. ¿Y cómo lo vamos a representar? ¿Cómo vamos a expresar esto? De la siguiente forma. Tengo lo que se define como el intervalo A, va a ser igual a todas aquellas X que pertenecen a los números reales, tales que
tales que estas X, ojo, voy aquí, estas X, sean mayor que menos 1 y menor o igual a 2. Acá vamos a recordar algo, jóvenes. Esto ya lo habíamos explicado en la notación de conjuntos. Esta notación, aquí está su lectura, pero recuérdense que esto es lo que yo interpreto. Esto no me lo van a dar, este bloquecito no me lo van a dar, usted lo tiene que leer. Entonces acuérdese de los símbolos que veíamos en las clases anteriores. Entonces acá repito nuevamente, hablamos de el intervalo A es igual a todas aquellas X que pertenecen a los números reales, tales que, esta pleca significa tales que, y este extremo que vamos a leer ahorita, se lee, yo se los he dicho, del centro donde está la X hacia sus laterales, así lo vamos a leer. Entonces me dice, tales que esos valores de X sean mayores que menos 1 y menores o iguales que 2. Entonces esa es la forma de leer los intervalos. Es la forma en que nosotros, yo le puedo poner un ejercicio de esta notación y usted me lo va a tratar de resolver. Veamos las expresiones y las representaciones ya a nivel no de notación matemática, ustedes sé que por comprensión es un poquito más complejo, veámoslo ya en una notación comprensible. ¿Verdad? La expresión dice menos 1,2 es un intervalo abierto por el extremo de menos 1 y cerrado en 2. ¿Cómo lo puedo representar matemáticamente? Ok, puedo representarlo en la recta real, de la recta numérica, de la siguiente forma. Tengo mi recta numérica. Eso vamos a empezar a trabajar con ella. Y yo voy a visualizar que aquí el rango de números, el máximo es 2, entonces puede ser mi recta desde 0 hasta, puede ser hasta 2 por el lado positivo, lo voy a hacer hasta 3, y desde 0 hasta menos 2 por el lado negativo, porque siempre tomo un valor más del que me están proyectando. La representación en notación de intervalos, ¿cómo me quedaría? O sea, esto es recta numérica, entonces ahora lo vamos a ubicar. Tenemos el intervalo abierto por el extremo de menos 1 y aquí surge otra forma de representarlo. Este círculo sin rellenar, ese círculo así hueco, por decírselo, representa un intervalo abierto y dice que es abierto desde menos 1 hasta lo que sería 2. Si se fijan, el intervalo donde está el 2 es un círculo ya rellenito, ya no está hueco. Los círculos son las puntitas de las líneas rellenitas, coloreadas, eso representa lo que son intervalos cerrados. Las puntitas de la línea huecas pues, vacías, eso representa un intervalo abierto, jóvenes. Pregunta de examen. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Acá vamos a ponerlo. Tengo un cuadrito aquí con un ejemplo donde vamos a representar el intervalo, vamos a representar la parte analítica y la representación gráfica. Entonces por acá me dicen, y vamos a avanzar. Tengo el intervalo A, donde A va a ser igual todas aquellas X que pertenecen a los números reales, tales que estas X sean mayores a 3. Ojo, no vean la letra roja ahorita, sino que todas aquellas X que sean mayores a 3. Si hablamos de todas aquellas X que sean mayores a 3, entonces estamos hablando de intervalos abiertos, ¿verdad? ¿Por qué son intervalos abiertos? Porque me está dando un rango, me está dando un parámetro de referencia, pero no una igualdad.
Para que esto sea cerrado, el símbolo, y aquí lo vamos a cambiar un poquito para que no se me confunda. Vamos a borrar, quiero ver si lo podemos borrar. Ya lo habíamos hecho por acá, pero lo vamos a borrar. Ok, no lo puedo borrar, que ya lo había hecho. Ok, pero si ustedes se fijan, acá solo me dice que es mayor a 3. Entonces, como me está diciendo que es mayor, vamos a tomar todos aquellos valores después del 3. No lo vamos a incluir, porque para que lo incluyera tendría que decir mayores o iguales que 3. Entonces ahí sí lo incluimos en el intervalo. Es un intervalo cerrado. Pero como solo dice mayores a 3, entonces vamos a hacer intervalos abiertos. Y me dice mayores a 3, nada más. Entonces vamos a tomar desde el 3 hasta más infinito, abiertos por ambos extremos. Su representación gráfica, ¿cuál sería? Tenemos nuestra recta real. Está diciendo que es desde el 3 hacia arriba, hacia el infinito. Entonces yo pongo abierto mi intervalo hasta donde me están diciendo. Y como es hasta el infinito, vamos a poner una flechita en esta punta. Vamos a hacer puntita de esta línea, representando una flecha rellena. Y eso me indica que va hasta más infinito. Cuando ustedes vean las puntas, los extremos de los intervalos con una flechita, eso me indica el infinito. Ahora, si lo veo hacia el otro extremo, es el infinito hacia negativo. Veamos otro ejemplo. Si de repente me dice determinar el intervalo de A, donde o X pertenece a los números reales, tales que estas X sean menores o iguales a 3, ojo, menores o iguales a 3, entonces ahí sí nosotros vamos a incluir el 3. El intervalo sería desde menos infinito, 3, y aquí sí lo vamos a cerrar. Mi gráfica sería exactamente como esta que tenemos acá, con un pequeño cambio. ¿Cuál cambio le haríamos? Vamos a rellenar este círculo. Por eso lo habíamos dejado así. ¿Por qué lo voy a rellenar? Porque es un intervalo cerrado que me incluye ese valor. Por eso lo estoy cerrando. Si quedase abierto, como está en este otro ejemplo, si quedase aquí abierto, entonces diría menores a 3, todas aquellas X menores a 3. No incluimos el 3, entonces ahí sí mi intervalo sería desde 0 hasta menos infinito, pero el intervalo desde 3, perdón, hasta menos infinito, pero este extremo quedaría sin rellenar. Voy a hacer una pequeña pausa por si tienen alguna duda, alguna consulta. Por favor, el instructor ahorita puede pausar el video y tratar de solventarles las dudas que tengan los compañeros. Si estoy ahí conectada, yo les dije, ando por teniendo una situación de emergencia familiar, pero he tratado de grabar la clase, así que si de repente tienen alguna consulta, alguna duda, está el instructor con nosotros para que nos eche la mano. Y si no, en todo caso, yo voy a reforzar en la próxima clase. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos. Puede pausar el video y después retomamos. Yo continúo aquí, vamos a ver. Ok, después de esta breve pausa, vamos a avanzar. La clasificación de los intervalos. ¿Cómo voy a clasificar los intervalos, jóvenes? Pregunta de examen. Los intervalos pueden tener diferentes clasificaciones y lo vamos a ver a través de esta pequeña tabla, donde mostramos las desigualdades, la notación y la representación gráfica del intervalo.
Primer intervalo que podemos encontrarlos, un intervalo cerrado. Ese es el primer intervalo que nos podemos encontrar. ¿Cómo se va a representar en forma de desigualdad los intervalos cerrados? Me va a decir que todo aquel número A, o más bien el valor de X va a ser mayor o igual a A y el valor de X va a ser menor o igual a B. Si se fija, tiene menor o igual a sus dos extremos. Entonces, ambos extremos están incluidos dentro de lo que sería el intervalo. En forma de notación, es todas aquellas X que pertenecen al intervalo comprendido entre A y B, incluyendo A y B. Entonces son intervalos cerrados. En notación utilizamos los corchetes cerrados. Lo puede diferenciar con un punto y coma, lo puede representar con una coma. Eso no importa. Lo que importa es que incluya ambos extremos que tiene el valor de X. En notación gráfica, ¿cómo lo vamos a representar? Nuestra recta numérica, incluida desde el extremo A y B, ambos puntitos, si se fija, están cerrados, pero para representar que es un intervalo cerrado, vamos a sombrear todo lo que está dentro de estos dos números, dentro de lo que son esos dos valores. Por eso hemos coloreado de amarillo ese extremo. Siguiente clasificación de intervalo, los intervalos abiertos. Es similar al anterior, con la diferencia que en esta ocasión los extremos, los intervalos, las orillas abiertos, cuando son abiertos, eso me indica que no incluye el valor del parámetro que me están dando. Como no incluye ese valor, tengo todas aquellas X mayores a A y todas aquellas X menores a B. No está la igualdad. Entonces, como no está en la igualdad, no lo voy a tomar en cuenta, pero sí en nivel de representación. Dentro de los valores no va, pero en la representación sí. ¿Qué quiere decir eso? Me está diciendo que son todas aquellas X que pertenecen a A y B, pero abiertos. Y si se fijan, ahorita utilicé los corchetes invertidos. Es otra forma de representarlos. Entonces, lo que vamos a hacer, si usted no quiere utilizar los corchetes invertidos, vamos a utilizar todas aquellas X que pertenecen y vamos a poner paréntesis. A, B. Y sigue siendo lo mismo. Puedo utilizar paréntesis para representar intervalos abiertos o puedo utilizar los corchetes invertidos para representar términos e intervalos abiertos. Representación gráfica. Tengo la recta numérica, tengo los dos valores A y B, pero en la línea que representa la gráfica, esta línea de acá, sus extremos están huecos. ¿Por qué están huecos? Porque no forman parte del intervalo, son intervalos abiertos. Siempre vamos a colorear la parte que está bajo la línea, entre la línea recta o la línea numérica y la representación del intervalo, siempre los vamos a colorear. Pero sabemos que no están incluidos el valor de A y el valor de B. Ahora bien, los otros dos métodos. El intervalo semiabierto o semicerrado. ¿Qué es eso? Ya se los he venido diciendo en la clase. Que tenemos un intervalo donde me dice X mayor que A, entonces eso sabemos que es abierto, y X menor o igual que B, eso sabemos que es cerrado. ¿Por qué sé que es abierto o sé que es cerrado? Ojo, lo vuelvo a repetir. Si solo dice mayor que o menor que, esto es abierto. Ojo con eso, abierto. Pero si me dice mayor o igual y menor o igual, si incluye este igual, esos son intervalos cerrados.
Cerrados incluye el valor que me están indicando. Abiertos solo represento, pero no lo incluye. Entonces, a nivel de notación, tenemos todas aquellas X que pertenecen a y a B, pero A es un intervalo abierto, entonces el corchete va hacia afuera, y B si es un intervalo cerrado. No lo quiero representar con corchete porque ya me confundí, no importa. Son todas aquellas X que pertenecen a paréntesis y a B. Aquí está el corchete. Corchete siempre me va a representar un intervalo cerrado, pero si yo lo invierto, si le doy vuelta el símbolo, o sea, si los extremos, las puntitas van hacia afuera, eso es un intervalo abierto. Su representación, como habrán podido ver, entonces ya ahora es un poquito más comprensible. Yo comprendo acá que por el extremo de A está abierto, entonces el círculo de esta representación, lo pueden notar, está vacío, está hueco, entonces eso me indica que es un intervalo abierto. Y por el otro extremo está cerrado, ¿verdad? Siempre coloreamos la parte de abajo, eso no lo podemos obviar. Y el último que tenemos son los intervalos semiabiertos o cerrados. Invertamos esta explicación. Ahora el primer extremo está cerrado y el segundo está abierto. Esas son las clasificaciones de los intervalos que vamos a tener, jóvenes. Si yo les quiero poner un ejemplo y vamos a borrar todo lo que he manchado, pongamos un ejemplo. Yo tengo todas aquellas X que pertenecen a 3,8 en corchetes normales. Entonces, este es un intervalo cerrado. Puedo tener todas aquellas X que pertenecen a 3 corchete abierto, 8 corchete abierto. Entonces, eso me indica un intervalo abierto. Puedo tener abierto por un extremo, cerrado por el otro, semi-abierto, semi-cerrado. Eso va a depender hacia dónde apunte el corchete o si no es corchete, si es un paréntesis. En los intervalos cerrados incluye los límites. ¿Cuáles son los límites? Estos valores que nos dan acá, esos son los límites. En los corchetes abiertos no incluye los límites, no los incluimos. Sí los representamos, pero no están incluidos dentro de los valores. En los corchetes abierto y cerrado, el extremo donde esté abierto no se incluye, pero el extremo donde está cerrado sí se va a incluir. Ok. ¿Qué más podemos ver, jóvenes? Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? De repente me van a salir tendencias al infinito. Entonces yo puedo tener una desigualdad que me diga todas aquellas X mayores o iguales a. Como son mayores o iguales a, eso es un intervalo cerrado por lo que es el extremo de A de ese número y que lo incluye, ¿verdad? Pero como no me dan nada más en qué evaluarlo, si se fijan en los anteriores, me decía aquellas X que pertenecen o que son mayores o iguales a A, pero también son menores o iguales a B. O sea, tengo dos extremos, tengo dos límites, límites por la izquierda, límites por la derecha. Pero en este caso solo me da un valor. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que tiende a un infinito. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces me dice todas aquellas X que pertenecen a, pero es una igualdad, ¿verdad? Eso sí es parte de hasta el infinito, abierto. O sea, cuando son hacia el infinito, usted no se preocupe porque la parte del extremo del infinito siempre va a ir abierta. Entonces, en representación, usted puede poner el corchete hacia el otro extremo o un paréntesis y eso siempre, el extremo donde usted tiene que colocar el infinito, siempre va a ser abierto. Su representación, ya les dije, la línea tiene una flechita, ¿verdad? Y siempre vamos a colorear todo lo que está abajo de la línea. Lo mismo con cada uno de nosotros. Tenemos lo que es una X
menor o igual a A, entonces ahora tomamos hacia el otro extremo. Mayores o iguales a A tiende al infinito positivo. Menores o iguales a A tiende al infinito por los negativos. Entonces aquí invertimos. Como vamos hacia atrás, ¿verdad? Hacia los números negativos, entonces la forma de expresarlo es primero el intervalo abierto desde menos infinito hasta A cerrado, ¿verdad? Ojo con eso. La forma en que va el intervalo, la notación, va a depender bastante de la desigualdad. Si X es mayor o igual a A, estamos tendiendo hacia más infinito. Y si X es menor o igual al valor que me están dando, ojo, me está diciendo menor. Entonces eso tiende hacia menos infinito. Cuidado con eso, pregunta de examen, un posible ejercicio. Ahora bien, esos son intervalos cerrados, pero ahora tenemos X mayores a A. Este es intervalo abierto. Sigue tendiendo hacia más infinito porque me dice que es mayores, con la diferencia que su representación acá es un círculo hueco, su inicio, porque es un intervalo abierto. Al igual que su notación, ¿verdad? Si usted se fija, el corchete va hacia afuera, invertido. Entonces eso es una notación que me indica que el intervalo en ese límite, en ese extremo, es abierto hacia más infinito. Aquí ambos van abiertos. ¿Por qué? Ya se los dije, las tendencias a los infinitos siempre son abiertas. Ok, entonces, lo inversa, ¿verdad? Si ahora tenemos todas aquellas X menores a, entonces eso me está indicando que son todos aquellos valores que están antes de ese número que me está expresando. La tendencia es a menos infinito. Ejemplos, ingeniera, porque ahí ya me confundí porque no tienen valores. Ok. Si yo le digo todas aquellas X que pertenecen de 4,8 del valor cerrado, ¿verdad? 4,8. Aquí lo puedo poner 4. Todas aquellas X mayores o iguales a 4. Ah, ok. Entonces su notación sería todas aquellas X que pertenecen a 4,8. Cerrado en el extremo de 4, 4 como infinito, perdón, lo estoy viendo de lado. 4, al infinito. ¿Por qué? Porque el 4 me dice que es X mayor o igual a 4. Eso es lo que me indica el extremo de lo que sería el ejercicio. Invirtámoslo. De repente yo le digo todas aquellas X menores o iguales a 4. Ah, ok. Entonces, ¿cuáles son las menores o iguales a 4? El 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, hasta menos infinito. Entonces vamos a iniciar menos infinito, un intervalo abierto, hasta llegar a 4. Cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque me está diciendo menor o igual. Lo incluye. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le digo todas aquellas X mayores a 4? Ah, ok, son intervalos abiertos. No incluye el 4, sí lo represento, pero no lo incluye. ¿Cómo es? Todas aquellas X que pertenecen a 4, más infinito, ¿verdad? Positivo. Y esos son intervalos abiertos. O utilizo los corchetes invertidos. No hay ningún problema. Ambos los representan intervalos abiertos. Otro ejemplo, todas aquellas X menores a 4, entonces tiende a menos infinito. Entonces su representación sería desde menos infinito hasta lo que sería 4, pero entre paréntesis. ¿Por qué? O con los corchetes invertidos. Porque no incluye ese valor, jóvenes. Espero se esté comprendiendo. Dice, no los incluye, los incluye. ¿Ok? Tenemos lo que son operaciones con los intervalos. Así como en los conjuntos teníamos operaciones, en los intervalos también tenemos operaciones. Por ejemplo, puedo tener una unión de intervalos que contiene todos los elementos de A más todos los elementos de B.
Su representación, igual que en los conjuntos, A unido con B va a ser igual a todas aquellas X que pertenecen a los números reales, tales que esta pertenezca a X o que X pertenezca a A o que X pertenezca a lo que sería B. Entonces, esa es una unión de los intervalos. Ejemplo, tengo el intervalo 4,2 y el intervalo B menos 3,3. Y me piden calcular la unión. Interesante, porque este tiene un intervalo cerrado, intervalo abierto, cerrado, intervalo abierto. Esto me va a servir para su representación gráfica. Ahora bien, vamos a graficar los primeros. El intervalo A me dice que va cerrado desde 4 hasta 2. Cerrado, el extremo en menos 4 está coloreado, está rellenito. Entonces eso me indica que está cerrado. El extremo en 2 está hueco. Entonces eso me indica que está abierto. Y el otro intervalo, yo los voy a graficar ambos. Me dice que esto es desde menos 3 cerrado, ok, arribita de la primera que grafique voy a hacer la otra, siempre vamos a ir hacia arriba, okay, aquí voy a graficar el otro, cerrado, menos 3 y abierto en 3. Si yo tuviera una tercera notación de intervalo, entonces lo tendría que graficar acá, arriba, siempre vamos hacia arriba. Ok, entonces, pero no es eso lo que me están pidiendo, ahí solo hice la representación de la notación que me han dado, del ejemplo que me han dado. Me están pidiendo la unión. ¿Cómo voy a representar la unión? Hagamos una tercera línea donde yo voy a representar la unión de estos intervalos y la voy a sombrear porque yo sé que la unión es todo esto que está acá. Si se fija, se coloreó en celeste. Todos estos valores conforman la unión. Es como que yo ponga en conjunto la unión de los intervalos, ambos representados. ¿Verdad? Entonces ahora, como estamos hablando de intervalos, lo vamos a hacer en la recta numérica y vamos a poner la unión inicia desde este extremo hasta este otro extremo. Esa es la unión. Entonces voy a tomar desde menos 4, está cerrado. Aquí me está indicando, si se fija, acá estaba coloreadito, está cerrado. Entonces vamos a hacer iniciar cerrado. Hasta 3 y este 3 está abierto. Entonces por eso acá quedó hueco. Y lo represento A unido con B. Siempre vamos a hacer esta línea que represente la forma gráfica de lo que me están solicitando. Y vamos a sombrear el área que me están pidiendo. Esta es una unión, ¿verdad? Espero que se comprenda, jóvenes. Es la unión de A con B, de los intervalos A con B. ¿Cuál es la unión entonces? Desde menos 4 hasta 3. Eso es la unión. Cerrado en menos 4, abierto en 3. Siguiente operación que podemos realizar. La intersección de intervalos. La intersección de intervalos la vamos a representar de esta forma y contiene todos aquellos elementos que son comunes. Ojo, lo que es común es entre ambos intervalos. Si tenemos su notación matemática, vamos a ver un poco lo que es el ejemplo. El ejemplo me dice que tengo el mismo del intervalo A desde menos 4 cerrado en menos 4 hasta 2 abierto. Y el intervalo B cerrado desde menos 3 hasta 3 abierto y me pide la intersección. Es el mismo ejercicio, lo vamos a graficar. Graficamos A, graficamos B y me están pidiendo la intersección. Se sabe que la intersección son todos aquellos elementos que son comunes. ¿Qué es lo que es común entre ellos? Este espacio que tenemos acá. Esto es común entre ambos conjuntos. Si se fijan, es lo único que tienen en común. Son los valores que forman parte de A, también forman parte de B.
Eso va a ser la intersección. Voy a hacer nuevamente la línea. Cerrado donde iniciamos. ¿Por qué cerrado? Porque el primer extremo venía cerrado, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a hacer. Viene cerrado, cerrado. Está cerrado y cerrado, cerrado. Y aquí va a ser abierto. ¿Por qué? Porque ambos extremos están abiertos. Esta es la intersección. Siempre lo vamos a sombrear, jóvenes. Siguiente operación, la diferencia de intervalos. Ya no me voy a detener mucho a explicar en qué consisten las operaciones ni las relaciones. Eso ya lo vimos. La diferencia de intervalos, dice diferencia de A menos B, contiene todos aquellos elementos que están en A, pero que no se encuentran en B. Vamos a calcular siempre en el mismo ejercicio. Tenemos A, el intervalo A, y ahora tenemos el intervalo B. Entonces ahora A con B. Vamos a representarlos. Lo primero que hacemos, hacer la representación en la recta numérica. ¿Y qué es lo único que se encuentra en A, pero que no se encuentra en B, jóvenes? Es este cuadrito de acá, este extremo de acá, es lo que forma parte de A, pero no forma parte de B, porque B inicia desde aquí hacia allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, vamos a trazar la línea. Vamos a iniciar con un intervalo cerrado. ¿Por qué es un intervalo cerrado? Porque desde acá iniciamos lo que sería el intervalo de A. Y en el otro extremo, ojo con esto, vamos a dejar un intervalo abierto. ¿Por qué lo vamos a dejar abierto? Porque si bien es cierto, acá está cerrado en B, pero acá inician todos los valores que ya no forman parte de A, sino que son valores en conjunto con B y valores que tiene B que no forman parte de A. Entonces por eso lo dejamos abierto, porque faltan muchos valores que pueden formar parte de los otros intervalos. Entonces cuidado con eso, aquí sí va abierto y sombreamos ese extremo, ¿verdad? Eso sería la diferencia de A menos B desde menos 4 cerrado a coma menos 3 abierto. Ok, continuamos. Tenemos otro ejemplo por acá, ¿verdad? Vamos a ver, ahí tenemos. Ay, recordemos, importante. No es lo mismo la diferencia de A menos B con la diferencia de B menos A. Acuérdense que si yo le pido B menos A, entonces sería el otro extremo, ¿verdad? Este de acá sería B menos A. Por ahí le va a quedar una pequeña práctica. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el complemento de los intervalos. El complemento de los intervalos, jóvenes, es todo aquello que contiene los elementos que no se encuentran en A, pero que también pueden definirse como conjuntos reales menos A. Entonces ahí vamos, la complemento lo vamos a representar con esta A mayúscula y el apóstrofe. ¿Puede cambiar la A? Sí, puede ser B y el apóstrofe, C y el apóstrofe. Vamos a calcular, dice, ejemplo, calcular lo que sería el intervalo menos 4,2, menos 4 va cerrado, 2 va abierto, calcular el complemento. ¿Cuál sería el complemento? Graficamos. Pues usted sabe que acá es el intervalo, inicia desde menos 4 cerrado, abierto hasta 2. Entonces esto es el intervalo que hemos planteado ahorita. ¿Cuál sería el complemento? Todo aquello que está fuera de este intervalo. Eso se convierte como en un complemento. Complemento de A, complemento de A, ¿verdad? Ojo, aquí donde inicia es abierto porque puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Menos incluirlo a él porque él ya está incluido en un intervalo. Y en el otro extremo inicia cerrado. ¿Por qué inicia cerrado? Porque acá lo tenemos abierto, entonces quiere decir que si lo puedo tomar en cuenta hasta más infinito.
En ese extremo sí los van a ir abiertos porque tienden al infinito. Entonces ahí podemos ver que puede generarse lo que es una intersección de A con B, desde menos infinito a 4, menos 4, y unido con 2 hasta el más infinito. ¿Ok? Y tenemos lo que sería la diferencia simétrica. La diferencia simétrica de B contiene todos los elementos que pertenecen a A menos B o B menos A, ¿verdad? Entonces eso fue de lo último que vimos con los conjuntos. A nivel de intervalos, ¿cómo lo vamos a representar? Tengo el siguiente ejemplo, intervalo A, intervalo B, y me piden calcular la diferencia simétrica. Voy a graficar el intervalo A, dice que es cerrado desde menos 4 a 2, y el intervalo B, que es cerrado de menos 3 a 3. ¿Cuál es la diferencia simétrica? Exactamente sus extremos, ¿verdad? Que no forman parte o que no hacen una intersección entre ellos. Eso es la diferencia simétrica, jóvenes. ¿Ok? Vamos a dejar un pequeño ejercicio de laboratorio, jóvenes. ¿Por qué vamos a dejar este ejercicio de laboratorio? Porque yo necesito repasar lo que sería esta clase el próximo viernes 20 para poderles reforzar algún temita que se haga, algún ítem que se haya quedado escueto. Yo sé que no va a ser así porque tenemos el apoyo del instructor también. Pero el viernes teníamos programado nuestro segundo ejercicio, nuestro segundo laboratorio. Para efectos de utilizar el viernes mejor de repaso y no para laboratorio, les voy a dejar ahorita el ejercicio de laboratorio. Dice, considere los siguientes intervalos y dibujar sobre la recta real y escribir con notación de intervalos el resultado de las siguientes operaciones. Entonces, usted va a considerar estos intervalos y me va a desarrollar el complemento de la intersección de B menos C, pero B menos C también va a ser un complemento. El intervalo D, aquí tenemos otro símbolo, ¿verdad? Ya se los expliqué qué significan y van a desarrollar este pequeño ejercicio que va a ser su laboratorio. Cualquier duda, cualquier consulta, jóvenes, por favor, voy a estar pendiente de Teams. Nuevamente me disculpo porque sí he tenido una situación de emergencia que atender. Sin embargo, en lo que abren las instalaciones donde voy, ¿verdad? He grabado esto, pero sea de mucho apoyo. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima clase síncrona, jóvenes. Cualquier duda, cualquier consulta, apóyense también en el instructor, que él nos va a echar bastante la mano. Y Mauricio, estamos en comunicación. Éxitos y bendiciones, jóvenes.